tardes. Vamos a realizar la exposición del tema Teoría Crítica Marxista en la Escuela de Frankfurt, con sus integrantes Ana Marlene Salamanca Archila y quien les habla, Nelcy Yoleima Salamanca Archila. ¿Qué es una teoría? Entonces, primero que todo, una teoría es aquella que pone el acento en los efectos negativos que tiene la modernidad, donde cuestiona y critica esa sociedad actual en la que vivimos. Estas teorías pretenden cambiar la situación actual por una mejor, describiendo cuál sería esa sociedad ideal. Una teoría crítica fue uno de los primeros capítulos más importantes de la teoría sociológica del siglo XX, que era un producto de un grupo de neomarxistas alemanes que estaban insatisfechos por el marxismo. Dentro de la educación, la teoría crítica se enfocaba en la crítica de las estructuras sociales que afectaban la vida en la escuela, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo, con el fin de transformar la sociedad actual. La teoría crítica también tenía el rechazo por esa injusticia de la realidad sociohistórica que pretendía por consolidar la injusticia opresora y racional, postulando un lugar en la nueva búsqueda para la nueva realidad más racional y humana. Dentro de la teoría crítica tenía sus inicios la Escuela de Frankfurt en la década de 1920, que era como la oposición a esas teorías tradicionales como era la que primero surgía en el Círculo de Viena. Esta teoría crítica tenía como principal interés la emancipación del hombre a través de la filosofía, de la conciencia, de esos elementos que el hombre podía vivir de manipulación y de dominación del sistema y que le impedían el libre desarrollo de las capacidades sociales y humanas. La teoría crítica estaba basada en 4 etapas. Dentro de la primera etapa, las principales influencias sobre ese pensamiento de la primera generación de la Escuela de Frankfurt era como esa situación histórica del capitalismo monopolista y al imperialismo del Estado moderno. Dentro de su segunda etapa, la mayor aportación de esta crítica fue la Escuela de Frankfurt por parte de esa segunda generación, que se centraba en las obras como la dialéctica de la Ilustración y la mínima moralia. Dentro de la tercera etapa fue cuando inició en 1950 con los autores de Adorno y Horkheimer en 1973, donde se llevaron a cabo importantes aportaciones teóricas y metodológicas de esa teoría crítica, donde estos autores reconocieron cómo esas formas de opresión de la sociedad capitalista habían cambiado. En la cuarta etapa, entonces ya fue cuando la obra de Habermas se centraba en esos intereses tradicionales de la Escuela de Frankfurt y superaban esas contradicciones de la teoría crítica, ya se basaban en esos métodos materialistas de teoría social y tenían en cuenta las posturas individualistas. ¿Cuándo surge esa teoría? Entonces, inicialmente fue cuando apareció la Escuela de Frankfurt, que fue fundada en 1920 en Alemania, durante la época de Nazi, donde tuvieron aportaciones ciertos autores, que fue cuando apareció entonces, vuelven después de esa Segunda Guerra Mundial, que tenían su auge en 1960. La Escuela de Frankfurt era esa escuela del pensamiento del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt en Alemania, donde estaban influenciados ciertos autores. Inicialmente estaba Max Freud y Weber, quienes fueron los que sintetizaron esta filosofía y esta teoría social para desarrollar una teoría crítica de esa sociedad contemporánea. La Escuela de Frankfurt era un movimiento filosófico donde tendía su origen asociado a este Instituto de Investigación Social, donde inicialmente sintetizó esa filosofía y esa teoría social para desarrollar nuevas teorías críticas de la sociedad contemporánea basadas en esas teorías anteriores. La Escuela de Frankfurt fue ese instituto que su objetivo era reflexionar acerca de esos fenómenos del progreso humano y por otro lado, donde la sociedad industrial dio lugar a que el hombre se convirtiera en un ser oprimido y que de pronto no fuera manipulado por esos sistemas burocráticos. Teniendo en cuenta la Escuela de Frankfurt, su primer objeto de investigación era la economía capitalista en la historia del movimiento obrero en 1930, donde Horkheimer tomó la decisión de este instituto y entonces inició ese nuevo rumbo del programa, centrándose en la crítica de esa política de esos partidos obreros. Esa escuela de pensamiento fue surgida también a partir de investigaciones sociales, donde estos filósofos sintetizaron esa filosofía y empezaron a
a crear teorías sociales para desarrollar críticas acerca de esa sociedad contemporánea. La escuela se propuso liberar a esos hombres de su condición esclavizante que tenían debido a su estructura, a sus valores, a esos fines de sociedades industrializadas, para de pronto que fueran un poco más eficientes y posibilitaran la felicidad y la realización humana. Una de las características de la escuela de Frankfurt fue que surgió ante esa experiencia de la irracionalidad de esa sociedad industrializada que tenía el hombre, y surgió esa crítica de esa estructura represiva de la sociedad que lo llevaba a la deshumanización del hombre, de ser consciente acerca de su estado, que no tenía libertad. Entonces estos autores estaban interesados en desarrollar una reflexión global sobre los procesos de esa sociedad burguesa capitalista y pues obviamente desde una óptica marxista. Los principales teóricos que participaron en la teoría marxista y en la escuela de Frankfurt fue Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Werner Marcuse, Leo Lowenthal, Friedrich Spock y Erich Fromm. Estos autores tuvieron unas cuestiones que se pusieron en discusión en la escuela de Frankfurt desde posiciones marxistas, y fue que ellos tuvieron ideas que desarrollaron pensamientos heterogéneos donde se preocuparon por recuperar el interés por la dialéctica, porque para ellos eso era algo muy importante. Desde una perspectiva, entonces ellos empezaron a analizar las cosas de esa época, donde le dieron espacio al individuo por su libertad y iban en contra de esas ideas marxistas, teniendo en cuenta que la escuela de Frankfurt fue la escuela de pensamiento cerrado, porque ellos no podían tomar diferentes líneas de investigación. El pensamiento crítico y reflexivo de todos estos autores, eso era algo que ellos tenían en común, pero que siempre estaban inspirados por ese pensamiento marxista. Esa escuela de Frankfurt pasó por 4 etapas. La primera, la materialista, que abarcó los años de 1930 y 1937, donde Max Horkheimer fue el encargado en adaptar ese marxismo, y él hacía una reflexión sobre esos procesos que formaban esa sociedad burguesa capitalista, donde hacían una crítica social, que estaban extendidos hacia esa libertad y hacia esa felicidad. Ya en la segunda etapa, entonces, fue cuando Hitler propuso esas ideas nacionalistas con un cambio de sociedad capitalista, y ya de ahí iniciaban esos cambios sociales, esos cambios económicos y políticos. En la tercera etapa, entonces, fue la época donde ya hubo control de esas estructuras, porque ya apareció el autor Adorno, y él sugirió que el intento por eliminar todo ese pensamiento y que se convirtiera ese pensamiento un poco más como de dominación, como hacia la realidad. Entonces ya fue cuando llegó la cuarta etapa y apareció el autor Habermas. Entonces ya se centró un poco la racionalidad, ese sujeto humano que estaba dispuesto a la dialéctica, a los métodos materialistas y trascendentales de esa teoría, y que pusieran como unas ideas individualistas más racionales y más críticas. Entonces ya se trasladaron al origen de esa racionalidad del sujeto, para que fuera un poco más, no fuera tan individual, sino ya fuera un poco más de sociedad. Estos principales miembros o autores que participaron en esta escuela de Frankfurt, entonces estos pensadores criticaban esas formas de racionalidad que unían la ciencia, la tecnología con el carácter de dominación, y las rechazaban. Ellos analizaron la relación del individuo con la cultura y la vida cotidiana, y consideraban que allí se expresaba un nuevo terreno de dominación. Entonces, dentro de la biografía de Max Horkheimer, tenemos que nació el 14 de febrero de 1985. Él abandonó sus estudios por participar en la Primera Guerra Mundial. Al finalizar este tiempo, inició su bachillerato y se decidió a estudiar filosofía, psicología, y fue cuando entonces inició a la escuela de Frankfurt y conoció a su amigo o autor Theodor Adorno, y ya en 1926 comienza a trabajar en la Universidad de Frankfurt y pasó a formar parte de este Instituto de Investigación Social. En 1933, entonces ya tuvo que cerrar este instituto y se ve obligado a irse a Alemania. Ya trabaja como profesor de filosofía y se encarga de la teoría tradicional y crítica. Él muere el 7 de julio de 1973.
Max Horkheimer entonces fue filósofo y sociólogo de origen alemán. Elaboró una crítica de la cultura en el sistema capitalista. Él pensaba que las ciencias sociales estaban dominadas por esa racionalidad instrumental que le impedía la liberación social. Max Horkheimer criticaba el positivismo, ya que este lo llevaba a una aceptación de la factibilidad que cierra la posibilidad de transformación. Él criticaba la agresividad, la racionalidad en la vida moderna y de una o de otra forma, entonces él pensaba que impedía ser un instrumento como de liberación social. Dentro de los aportes de Max Horkheimer, entonces tenemos que él realizaba una crítica radical de la sociedad de la época del capitalismo y del sistema de dominio. Frente al positivismo, afrontaba el estudio de la realidad. Otro de sus aportes muy importantes era que el objetivo de su teoría crítica era ayudar a mejorar el mundo y para ello pues era necesario descubrir los orígenes sociales del conocimiento y lograr que el ser humano se emancipara. El conocimiento no solo reproducía esos datos objetivos de esa realidad, sino que fundamentalmente servían para esa formación. El sujeto y la realidad estaban totalmente relacionados, era algo muy importante que él aportaba. A la vez también decía que el mundo se dirigía a una sociedad burocrática con todos los aspectos regulados para la totalidad, que la violencia no era el camino para cambiar esa realidad. Dentro de los postulados de Max Horkheimer, entonces tenemos primero que todo, él formuló y elaboró esos rasgos programáticos, dando forma a esa teoría de los miembros de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Él postulaba que el mundo estaba ahí y debía ser aprendido. Los hombres son el resultado de la historia, no solo en los vestidos, sino en la conducta, en su figura y en la forma de sentir, sino que también en el modo en cómo veían, oían ese proceso social. Otro de los postulados era la oposición al concepto tradicional de teoría, que no surgía de la diversidad de los objetos estudiados, sino también del rol del sujeto. Él decía que existía solo una verdad, por lo que no se puede atribuir en el mismo sentido a cualquier otra teoría, sino que también cambiaba esa sociedad del individuo dependiendo del concepto y del significado de cada actividad. Él concebía ese desarrollo de la vida de la lógica como algo discursivo del entendimiento. Bueno, entonces vamos a dar continuidad. Seguimos con Theodor Adorno. Dentro de su biografía, nació el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt, músico, psicólogo y sociólogo. Desarrolló proyectos de investigación, sobre todo en el carácter totalitario y fascista. Filósofo sociólogo alemán preocupado por el aspecto artístico y tecnológico de la sociedad moderna. Obtuvo su título en una disertación sobre Edmund Husserl. Entre tanto, escribió varios ensayos sobre música. Dentro de sus teorías fueron muy fundamentales para la formulación de la idea Adorno de la nueva música que desarrolló en muchos de sus ensayos. Para Adorno era muy importante las consecuencias sociales del capitalismo, ya que éstas estaban amenazando a la sociedad humana. Aspectos donde el sujeto permanecía controlado sin ser capaz de reflexionar por sí mismo, por los mismos opresores que estaban y por los mismos sistemas que estaban dominando a la sociedad. A partir de esto, comienza él a pensar sobre los efectos de las campañas de publicidad y que crean los medios de comunicación en concordancia con todos estos sistemas de liderazgo. Es importante cómo este coautor trabaja también con Horkheimer, de la creación epistemológica, metodológica y temática de la teoría crítica. Dentro de sus aportes más importantes en este rebusque de consulta, podemos ver que cómo toma la negociación como un instrumento para cuestionar los mecanismos sociales. Tiene en cuenta que la dialéctica de la ilustración, que esta es reflejada dentro de una de sus obras, donde en esta critica
y refleja el conocimiento y la práctica ilustrada. El espíritu de la ciencia es precisamente la metafísica, la luce. El ser y la vida humana como razón de existencia, el cuerpo y el alma. Es uno de sus aportes importantes que también nos llamó la atención dentro de este rebusque bibliográfico consultor. Vemos también cómo Theodor Adorno reivindica en una de sus obras una postura a la imposición de la ciencia positivista, ya que desde su punto de vista y desde su parte científica él tenía otras posturas diferentes. Dentro de sus postulados más importantes podemos resaltar su legado en el planteamiento de la transformación de la realidad alineada y mercantilista. Él veía el ensayo como una forma de desafiar esas tendencias positivistas de la producción del conocimiento. Dentro de sus postulados también vemos cómo el dualismo hace referencia al dualismo abstracto entre teoría, praxis y autonomía de la reflexión crítica. También es importante resaltar que todos, en su gran mayoría de estos autores de la escuela de Frankfurt, tenían una similitud muy importante en hacer referencia a la teoría y la praxis. Todos estaban como de acuerdo en ese postulado. Critica, también tiene en cuenta la crítica de la sociedad, la crítica del conocimiento y la dialéctica del iluminismo como un cambio de posición en relación al marxismo. Walter Benjamin, vemos que dentro de su biografía, él nace el 15 de julio de 1982 y muere el 27 de septiembre de 1940, filósofo crítico, literario alemán, con tendencia marxista, y de origen judío. Estudió filosofía, bastante vocación académica en esta parte, pero quedó truncada al no ser aprobada en su tesis doctoral. Sus intereses filosóficos eran influenciados por el marxismo. Estrecho colaborador de la Escuela de Frankfurt, a la que sin embargo nunca estuvo directamente asociado. Analiza la subversión de la tecnología, la comunicación y las industrias de la cultura presentes en su obra. Adaptó su temprana vocación por el misticismo al materialismo histórico, donde en sus últimos años aportó una visión única a la filosofía marxista debido a sus buenas intenciones y a su trabajo científico que desarrolló teniendo en cuenta todos estos intereses y necesidades que él veía en la sociedad y que cómo estaba truncando el mundo y la humanidad. Él quería ver un mundo libre donde el hombre fuera un ser que pensara, que reflexionara sobre sí mismo y sobre cómo quería que el mundo evolucionara. También huyó a Francia ante el avance nazi en 1940, también huye a Estados Unidos. Desde su concepción como el utopismo negativo, primero desde posiciones marxistas y más tarde con una visión que se inscribe de espíritu crítico de la Escuela de Frankfurt. Lastimosamente su muerte en 1940 frustró su carrera dentro de su escuela, ya que se hubiera convertido en unos autores muy importantes e influyentes en la escuela de Frankfurt. Dentro de sus aportes también podemos mencionar que estos están enmarcados dentro de la filosofía, la estética, la teoría y la crítica literaria, la teoría del arte, la teoría de la historia, aplicado a lo negativo de la realidad. Aporta fluctuaciones de la epistemología de Benjamín entre la crítica de la filosofía de la conciencia y la crítica del empirismo principalmente. Ofrece algunos modelos de lectura del libro de pasajes, como por ejemplo el de la teoría de la mercancía. El estudio y el ejercicio del lenguaje es uno de sus aportes muy centrales y muy importantes dentro de la teoría crítica. Está fundamentado en los seres humanos
teniendo en cuenta que las situaciones violentas afectan de cierta manera la parte del ser humano, y él quiere encontrar dentro de sus teorías ciertos acuerdos que disminuya esto. Dentro de sus postulados, Benjamin señala que no hay acontecimiento o cosa en la naturaleza animada ni en la inanimada, pues es esencial que cada cosa pueda comunicar su contenido. Propuso también una crítica a los medios masivos de información para quitarles su poder de manipulación y volverlos un instrumento de cultura popular, ya que pues en esta época los medios masivos de comunicación estaban fuertemente incorporados en todos los sectores, en todos los sistemas, y también hacían parte de esta partitura, de estas formas que dañaban el buen pensar de las personas y dañaban la columna vertebral de la sociedad. Sostiene que el lenguaje no es privativo en la conciencia del hombre, sino una propiedad que se extiende a toda realidad. También interpreta el naturalismo y el positivismo jurídico como dos respuestas posibles y opuestas a la cuestión de la legitimidad de la violencia desde la perspectiva en la relación de medios y fines. Herbert Marcuse, otro autor de la escuela de Frankfurt, vemos que él participó en la Primera Guerra Mundial y se doctoró en literatura de 1922. Estudió filosofía con Heidegger, quien dirigió su tesis sobre Hegel. En 1933 se trasladó a Frankfurt, donde se sintió atraído por los estudios críticos. En 1934 huyó del nazismo por su condición de judío y se fue a Estados Unidos, donde se integró al Departamento de Estado. En 1934 publica El hombre unidimensional e ingresa a la Universidad de Berkeley, donde se convierte en referente de los movimientos estudiantiles. Cabe la pena destacar que Herbert Marcuse es un filósofo y sociólogo alemán comprometido con los problemas que aquejaban la realidad en esa época. La crítica fundamental propuesta por Marcuse se centra en su libro El hombre unidimensional, como se mencionó anteriormente. Dentro de este rebusque, vamos a destacar algunos que nos parecieron más importantes de nuestro trabajo, de nuestra actividad, que es que él reformula desde el pensamiento crítico una teoría de liberación individual y social, donde él pretende o apunta a romper con la ruptura de los moldes represivos de la cultura burguesa, ya que esta cultura burguesa tenía algunas ideologías e imposiciones muy deshumanizadoras contra las ideologías de la emancipación social. Quería que las ideologías de la emancipación social cambiaran. Impulsaba también la crítica al progreso de una sociedad industrial de represión y alineación de la ciudadanía empobrecida. Un mundo modelo teórico de la democracia, donde la democracia diera un rumbo diferente y cambiara la forma de pensar, de intervenir y de obrar en la humanidad. Esto también se debió a una crisis de la democracia liberal contemporánea que él estaba detectando. Las principales tendencias filosóficas que estudió Marcuse fueron la fenomenología, el existencialismo y el marxismo. Critica también al capitalismo en su síntesis Eros y civilización, el proletariado desde un mejor nivel y los movimientos revolucionarios ya que son aceptados por la sociedad. Él veía cómo en esa época los movimientos revolucionarios, las personas que tenían el poder, la autoridad, estaban violando los derechos de las personas, el mundo estaba desestructurado, todos los sistemas estaban desestructurados, dañando ese círculo de liberación del hombre. Las tendencias totalitarias de la sociedad unidimensional
hacen ineficaces las formas y los medios de las protestas tradicionales peligrosos porque preservan la ilusión de la soberanía popular. Es uno de sus postulados que él presenta también. Así como el pueblo que anteriormente era el fermento del cambio social se ha elevado para convertirse en el fermento de la cohesión social. Él, él también dice que el hombre no es capaz de hacer tal distinción en sus necesidades porque su conciencia y sus pensamientos están alineados por un sistema opresor. Su pensamiento estuvo marcado por la concepción de la existencia de un método de dominación social que oprime al sujeto unidimensional, pero con potencial de liberarse de dicha opresión. Marcuse destaca así una síntesis para analizar el ser y el deber ser en la cotidianidad del ser humano y su relación con el sistema, apuntando a que el mundo evolucione y que todos evolucionemos. Leo Lowenthal es otro autor de la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt. Nació en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, es de una familia judía. Recibió muchas enseñanzas de las ciencias naturales, del materialismo filosófico, y en él también nació muchísima curiosidad por el conocimiento. Inició tempranamente su lectura en Schopenhauer, caracterizado por la reflexión filosófica y literatura, partiendo de un análisis crítico de lo que existía, de lo existente. Fue uno de los miembros más fundadores de la Escuela de Frankfurt también. Se desempeñó en los cargos, en diferentes cargos en varias universidades norteamericanas. Por su extensa labor recibió un conocimiento dentro de una de sus obras que abarcan mayor diversidad de todos los autores y de todos los géneros. Su formación ideológica como judío marxista transcurrió de la mano con los sucesos de su vida, y a los 18 años fundó un grupo de estudiantes socialistas en la Universidad de Frankfurt. Años más tarde colaboró en la edición de la revista Semana Judía y contribuyó en el desarrollo de la teoría crítica, tanto en lo teórico como en lo práctico. Dentro de sus aportes más importantes, destacamos que él trabajaba a partir de un estilo de pensamiento de vida que operaba un corte universal sobre el conjunto de la sociedad, así como participó en el desarrollo de una sociología, literatura y cultura popular. Analizó las relaciones entre la sociedad y el consumo de la literatura para aprovechar el mercado e incorporarlo e incentivarlo en tiempo de ocio y arte. Dentro de sus postulados más importantes podemos destacar el análisis crítico del pasado y preocupación por la moralidad política del presente. La teoría crítica como reflexión permanente sobre las relaciones entre la teoría y la práctica. Otro autor también que destaca la teoría y la praxis dentro de su teoría crítica como modo de reflexionar, como modo de manejar el mundo. Lo negativo era lo positivo, aquella conciencia de la colaboración de la negatividad, el análisis de lo existente. Friedrich Paulon, dentro de su biografía, nació el 18 de mayo de 1894 y fallece el 16 de diciembre de los años 1970. Sociólogo, economista de la Escuela de Frankfurt, especializado en el marxismo. Fue un miembro de la Escuela de Frankfurt, como se dijo anteriormente, cofundador de este instituto. En 1930 realizó una tesis de la teoría del capitalismo del Estado. En 1950 ingresó a Frankfurt junto con Horkheimer, participando en el restablecimiento del Instituto de Investigación Social, tomando un nuevo papel como director. Se vio obligado a migrar a Nueva York en 1933. Trabajó como profesor de la Universidad de Frankfurt. De 1951 a 1958 fue profesor de Economía Nacional y de Sociología en la Universidad de Frankfurt.
Pues tiene una biografía bastante interesante. Friedrich Paulet nos presenta muchísimos aportes, una infinidad de aportes, pero pues nosotros descartamos los que a nuestra manera de comprender todo ese cúmulo de lecturas. Entonces podemos destacar que hizo una contribución significativa en el proceso de la construcción de la teoría filosófica. Fue quien dio impulso importante a la formulación de la obra Cumbre Dialéctica de la Ilustración de Marx, Horkheimer y Theodor Adorno. Destaca su crítica al capitalismo y a los mecanismos económicos que pueden llegar a ejercer dominación en el ser humano y en la sociedad. Dentro de su tesis está el capitalismo de Estado. En él advierte que la inversión estatal de hecho y de las medidas de control económico del Estado contradicían los principios económicos. También desarrolló una vertiente económica de la teoría crítica bastante marcada, analizando la economía del capitalismo postliberal como un reto. Habermas, entonces tenemos también a este psicólogo, filósofo, economista también, nació el 18 de julio de 1929. En 1964 y 1971 trabajó en la docencia en la Universidad de Frankfurt. También es uno de los representantes más relevantes de la teoría crítica. En 1983 es nombrado de la Academia Alemana de la Lengua y la Poesía en Darmstadt. Es un exponente de la segunda generación de pensamiento crítico nacido en la Escuela de Frankfurt. Ejerce el periodismo entre 1954 y 1959. Fue profesor de filosofía y de sociología en esta Escuela de Frankfurt. Habermas parte de una crítica al marxismo, pero no de una posición ajena o alejada al pensamiento marxista, con una idea reconstructiva y regeneradora de las ideologías y de las posturas marxistas que existían en esa época. También reflexionó sobre el problema de la democracia, la integración de los individuos en una sociedad global, así como el desarrollo del sistema capitalista. Señala también que todo conocimiento producido está rodeado de mecanismos, intereses, poderes políticos y económicos. Dentro de los aportes también encontramos de este autor de Habermas, que desarrolla una teoría del lenguaje que abre un camino hacia su aspiración en la universalidad. Genera un aporte a la acción comunicativa a partir de la razón y las coacciones que generan consensos y comprensión entre los actores. Contribuyó en la crítica al positivismo de la razón instrumental. Dentro de sus postulados más importantes podemos mencionar que él considera que la estructura teológica es fundamental para todos los conceptos de acción. Claro, todas las creencias espirituales, todas las convicciones de las que se formó el hombre, los valores son partes para conformar toda estructura fundamental en la sociedad. Plantea una nueva propuesta epistemológica para la teoría crítica. Hace una autorreflexión del desarrollo sociocultural del hombre y su rol histórico evolutivo del conocimiento científico. Erich Fromm, entonces, también es otro autor psicoanalista muy importante de la época de la Escuela de Frankfurt. Nace el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt, muere en Alemania el 8 de marzo de 1900. Es de origen alemán también, era filósofo humanista, psicólogo social y psicoanalista. También provenía de una familia ortodoxa, judía ortodoxa. Estudió en Freud Marx
encontrando la forma de comprender la personalidad humana. Estudió Derecho, Sociología, Psicoanálisis y recibió su doctorado en Sociología en Heidelberg en 1922, donde se formó para ser psicoanalista. Fromm comenzó a estudiar en Talmud, demostrando su interés en las literaturas religiosas. Se consideraba místico, su vida familiar había sido tensa y reconoció que era probable que sus padres fueran neuróticos. Es uno de los principales renovadores de la teoría práctica, rompió con las teorías biologistas de la personalidad para considerar que los seres humanos son frutos de su cultura. En 1962 fue nombrado profesor de la Universidad de Nueva York, donde recorrió muchos países dictando cursos. Erich Fromm nos presenta muchísimos aportes, una infinidad de aportes y de postulados, pero antes de darlos a conocer, quiero mencionar que esos aportes están encaminados a la psicología social, a las distintas formas de adaptación dinámica por las que atravesó el carácter social de las clases desde el fin de la Edad Media. Dentro de ellos podemos mencionar que trata de armonizar las ideas del psicoanálisis con el presupuesto marxista. Su teoría psicológica, el humanismo, donde construyó una crítica a las sociedades occidentales, porque él veía cómo en las sociedades occidentales se estaban presentando bastantes rupturas con los ideales, con las formas de pensar, con las formas de obrar y con las acciones de las personas, y él quiso trabajar el humanismo. Intentó ofrecer vidas de escape a la instrumentalización que le somete la sociedad. Quiso buscar diferentes vías de escape para aquello que tenía a la sociedad como opresora. Defendió la variante marxista del socialismo democrático, es uno de sus postulados, así como también con su obra El miedo a la libertad, fue fruto de su experiencia para dar a conocer el tema. También profundiza que la principal tarea del ser humano en la vida es darse a luz a sí mismo para ver convertirse en lo que realmente es. Dentro de todo este rebusque pudimos obtener algunas conclusiones. Y una de ellas es que la Escuela de Frankfurt plantea aspectos sociales, políticos, económicos, donde todas sus políticas son dialécticas. Este paradigma permitió desarrollar nuevas formas de observar, de explicar, de intervenir y de transformar la edad contemporánea para que el mundo evolucione. También con todas estas experiencias, todas estas lecturas y las experiencias de los diferentes autores, podemos deducir o podemos añadir que estas han contribuido a alimentar las tendencias filosóficas presentes en hoy. Han ayudado a transformar en nuestros pensamientos en los que hoy nosotros estamos viviendo, estamos trabajando. Son ideales o son o bueno, digamos que son algo que nos conducen a cambiar nuestros pensamientos, de pronto nuestras ideologías, a reflexionar sobre lo que hacemos, en nuestro caso en la pedagogía, en la educación, sobre lo que enseñamos, cómo trabajar toda esa problemática que encontramos en nuestras sedes, en nuestro aula, en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestra región, en nuestro estado, cómo de alguna manera dar un aporte de arena para mejorar el pensamiento de las personas. Y el por qué también, él nos pone a pensar también por qué escogemos ciertas ideologías para desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por habernos permitido intervenir. Entonces, de esta manera finalizo.
Muchas gracias.